Joyville, en mi opinión personal, es uno de los mejores juegos inspirados en Poppy Playtime, gracias a que con su estética bastante particular, sus mecánicas inmersivas, la historia que nos intenta contar y el modo en el que se nos plasma, se ha ganado un espacio en mi corazón y en el de muchos otros, convirtiéndose en la mejor copia de Poppy Playtime hasta el momento, dedicándole un video entero que ya hemos repasado en mi canal, incluso, desde mi opinión personal, estando al nivel de otros juegos como Indigo Pack. Es por esto que hemos estado muy atentos a la salida del segundo capítulo de esta historia, siendo por esto que en el video de hoy vamos a analizar no solo el primer y segundo tráiler de este juego, a revisar su posible historia y también la página de Steam, sino que vamos a hablar de cómo este juego podría superar con creces a muchos otros juegos de este estilo. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y empecemos. Antes que nada, ¿qué es Joyville? Pues esta parte será bastante corta, ya que tengo ya un video explicando todo sobre este videojuego al derecho y al revés, que gustosamente podrían ir a ver. Pero para los que no conocen Joyville es un videojuego evidentemente inspirado en Poppy Playtime. Y lejos de ser una copia barata, este juego tuvo varias innovaciones, así como cosas que lo hacían personalmente más interesante que Poppy Playtime 1 y 2. Más que todo por el hecho de que fue hecho en Unreal Engine 5 antes que el capítulo 3, lo que hacía que destacara mucho más gráficamente que Poppy Playtime. Además de que, aunque mecánicamente no fuera diferente de Poppy Playtime, el juego se sentía que tenía por medio mucha pasión y hasta un poco más de dificultad. En resumidas cuentas, no era una copia barata y ya, aunque se notaba desde el principio que habían algunas cosas que debían de cambiar para hacerlo un poco más interesante, como el osito de peluche, el cual fue utilizado por el jugador para poder abrir todo tipo de compuertas y tener diferentes funcionalidades que lo asemejaban bastante al Grab Pack. Y es ahí donde entra el capítulo 2 de Joyville, el cual nos promete mejorar muchas mecánicas e incluso modificar parte de la historia del primer capítulo, ya que gran parte de la historia se situaba en que nosotros volveremos a este lugar para revisitar lo que sucedía en nuestra infancia y conocer los horrores que llevaron a la clausura de Joyville, un lugar fundado por Harrison Vanderbilt. Una premisa honestamente muy simple y básica. Ahora decidieron cambiar la historia para hacerla un poco más profunda, haciendo que constantemente tengamos pequeñas alteraciones en nuestra memoria, provocando que veamos en tiempo real cómo era que lucía el lugar de nuestra infancia, el parque infantil Joyville, y así descubrir lo que sucedió con nuestra hermana menor que desgraciadamente falleció en este lugar. Estos sutiles cambios de la historia hacen de la trama mucho más profunda que otro simple mascot horror como todos los demás. De nuevo, para profundizar un poco más en este videojuego, yo les recomiendo muchísimo ver mi video pasado, ya que así entran más en contexto sobre lo que sucedió con este juego. Ahora veamos el primer teaser trailer, que fue subido hace un par de meses atrás. Cabe destacar que este trailer lo vi en su tiempo, pero lo incluyo en este video ya que jamás llegué a analizarlo del todo. Lo primero que vemos es cómo el ascensor del final de Joyville, luego de la persecución de Wooly Wooly, cae hasta el fondo provocando un enorme desastre. Luego del choque podemos oír cómo el jugador está casi inconsciente, mientras yace a su lado parte del cuerpo de Wooly desvivido por el impacto. Al lado también vemos al peluche totalmente destrozado, lo que nos indica que ya no vamos a utilizarlo en esta aventura y seguramente nos toque utilizar otro peluche para atravesar el lugar, siendo uno de un conejo que vimos en una puerta pero que era completamente inaccesible. Luego de esto el jugador cae inconsciente y podemos ver varios mensajes escritos en el suelo de un pasillo que da con una enorme puerta amarilla. Esta puerta la vimos en teasers previos, donde se podían ver varias marcas. En estos mensajes se lee algo así como: por favor, ayuda, mami, malvada, haciendo referencia a la posibilidad de que el próximo antagonista sea femenino. Luego podemos ver un juguete verde de un monstruo que se encuentra en una esquina del pasillo todavía funcional, siendo el juguete de Bouncy Dino, un personaje que no hemos visto todavía pero del que se conoce por un póster. Después de esto podremos ver otra vez la escena del pasillo con mucho mayor detalle, mientras se nos muestra un póster de este gato nuevo. Este gato parece ser el antagonista o la antagonista de este nuevo capítulo. Lo curioso acá es que la vemos de color rosa, mientras el mensaje del póster dice: sumérgete tú mismo en el mundo de la alegría, con más mensajes de ayuda y auxilio en las paredes. El tráiler nos acerca un poco más hacia la dichosa puerta con coloración amarilla, solo para cortar a otra escena donde vemos una puerta de madera en el fondo abriéndose. De ella cae una bola de hilos, mientras se asoma una enorme pata de gato rosa desde la puerta para cerrarla con fuerza. Lo curioso es que se escucha cómo la gata nos habla, diciendo: How did you end up here, I wonder?
de una manera un tanto similar a la presentación de Mommy Longlegs. Acá hay varias cosas que se pueden puntualizar antes de empezar con el segundo teaser, y es que aunque algunos puedan creer que esta es una copia literalmente de Catnap, este personaje existe incluso desde antes de la revelación oficial de Catnap por parte de Mob Entertainment, ya que se encontraba desde Joyville 1 en uno de los pósters dentro del juego, y el juego salió a la venta un 23 de agosto de 2023, meses antes del primer teaser del nombre y cuerpo de Catnap, que fue en noviembre de ese año. Ahora, en este nuevo tráiler se nos muestran algunas cosas un poco más interesantes. Al principio podemos ver una sala completamente nueva, mientras en el fondo de la sala vemos una máquina interesante que recuerda mucho a un cohete. Por la forma de las figuras podemos inferir que se trata de un dispensador de peluches, de los mismos que utilizamos en este juego, teniendo uno de un conejo y otro de un oso. La máquina se enciende y nos dejan ver parte de la decoración, por lo que parece es una zona inmensa de juegos, teniendo todo tipo de juguetes y demás cositas que, obviamente, han quedado olvidadas por el paso del tiempo. La puerta finalmente se abre y de ella emerge una sombra que parece pertenecer al jugador, mientras podemos ver a mucho mayor detalle cómo es que luce toda esta zona por completo. Encendemos nuestra linterna, la cual fue un recurso muy útil en el primer capítulo de Joyville, ya que hay zonas literalmente súper oscuras que son imposibles de transitar sin él. Vemos varias salas a las que podremos entrar desde dentro del lugar, una sala que parece decir Joy Room o la sala de la alegría, y otra un poco indistinguible que parece decir Pain Room o la sala del dolor. Atrás el jugador escucha algo, por lo que voltea solo para leer la palabra malvado. Sí, muy creepy todo esto. Luego de ver ambas salas, que infiero es a donde tendremos que ir, seguramente para completar los minijuegos, dentro de Joyville 2 vemos al jugador obteniendo el peluche del conejo, un conejo púrpura que nos servirá para abrirnos camino por todo el parque. Por unos breves segundos se puede ver parte de la vestimenta del jugador, luciendo lo que creo es una chaqueta naranja acompañada de un pequeño reloj, o un brazalete, pero una vez tomado el peluche sucederá algo extraño. Y es que todo el local empieza a transformarse como solía hacerlo antiguamente, de esta manera regresando en el tiempo, no literalmente, pero sí mostrándonos cómo lucía. Esta es una mecánica nueva que parece que permitirá que cada vez que usemos el conejo podamos volver en el tiempo para mirar cómo es que lució originalmente Joyville. El tráiler finaliza mostrando la fecha de salida del juego, siendo aproximadamente en verano de este mismo año, dejándonos unos cuantos meses para que finalmente salga a la luz. Honestamente creo que Joyville es una propuesta interesante que vale muchísimo la pena. Creo que con todo esto, el juego podría sorprendernos a más de uno. Pero díganme ustedes qué opinan, los estaré leyendo abajo en comentarios. Sin nada más que decir, yo soy Profe Six y nos vemos hasta la próxima.